Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los primeros años de Friedrich Nietzsche lo pusieron en un gran camino intelectual. Un día de noviembre de 1868, un estudiante enfermizo pero brillante de la Universidad de Leipzig, Friedrich Nietzsche, recibió una invitación que le cambió la vida. Pero casi no lo logró. Un desacuerdo de última hora con su asistente desastre lo dejó sin ropa formal de noche. Al llegar tarde, Nietzsche tuvo que correr bajo la lluvia torrencial sin camisa para encontrarse con el hombre que se convertiría en su mentor y amigo, el gran compositor y polemista Richard Wagner. Los dos se unieron gracias a la música de Wagner, y su aprecio mutuo por la obra del entonces desconocido filósofo Arthur Schopenhauer. Nietzsche se fue con una preciada invitación para visitar a Wagner en su casa. Fue un sueño hecho realidad para el joven Nietzsche, cuyo intenso intelecto y pasión por la música se hicieron evidentes desde la primera infancia. El mensaje clave aquí es: los primeros años de Friedrich Nietzsche lo pusieron en un gran camino intelectual. Nietzsche nació en la ciudad sajona de Rocken en 1844, hijo de su madre, Franziska, y de su padre, un ministro luterano, Karl Ludwig. Su hermana Elisabeth nació 2 años después. Friedrich la llamó cariñosamente Llama. La tragedia azotó a la familia en 1849, cuando Karl Ludwig murió después de meses de una terrible enfermedad y casi ceguera, con tan solo 35 años. Sus médicos atribuyeron la causa de la muerte a una afección cerebral. El joven Friedrich también era propenso a sufrir fuertes dolores de cabeza y ojos, que a veces lo dejaban postrado en cama hasta una semana. Luego, la familia se mudó a la ciudad más grande de Naumburg, pero desde los 14 años Friedrich ingresó en la Schulpforta, la escuela de élite local. A pesar de su delicada salud, Nietzsche sobresalió, mostrando una aptitud particular para la filología, el estudio de lenguas y textos antiguos. Inicialmente, continuó sus estudios en la Facultad de Teología de Bonn para cumplir el deseo de su madre de que ingresara en el clero. Pero su intelecto se sintió atraído por la filología, y pronto dejó Bonn para estudiarla en Leipzig con el profesor Albrecht Ritschl. Poco después de su encuentro con Wagner, al precoz estudiante se le ofreció la cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea en Suiza. Con tan solo 24 años, fue la persona más joven en ser nombrada para este puesto. La obra de Nietzsche tuvo una enorme influencia, pero él nunca lo supo. Nietzsche nunca conoció el verdadero éxito como filósofo, aunque su reputación se disparó mucho antes de su muerte. El reconocimiento generalizado floreció durante su década de locura. Un joven conde bien conectado, Harry Kessler, descubrió la obra de Nietzsche en 1891. Inspirado, trabajó incansablemente para promover a Nietzsche en su influyente círculo. Nietzsche, para Kessler y otros, era un espíritu libre y un paladín del individualismo. La idea del superhombre en lugar de Dios fue particularmente resonante. Así habló Zaratustra, en particular, se convirtió en un texto de moda. Sin que el demente Nietzsche lo supiera, aislado en la casa de su infancia, su obra inspiró la obra de Strindberg La señorita Julia, el famoso cuadro de Munch El grito, y toda una generación de pensadores peligrosos y radicales, incluido Mussolini. El mensaje clave aquí es: la obra de Nietzsche tuvo una enorme influencia, pero él nunca lo supo. Elisabeth había dedicado años a cultivar la leyenda de Nueva Germania para un público alemán lejano, y se embarcó en una tarea similar de creación de mitos para el legado de su hermano. Mantuvo un control estricto sobre su correspondencia y catálogo de libros. La responsabilidad de la herencia había recaído originalmente en su madre, pero Elisabeth la compró. Más tarde, la villa de Weimar se convirtió en una especie de museo para nietzscheanos particularmente comprometidos, y Elisabeth organizó salones y fiestas. Saber que el propio filósofo estaba deambulando por las escaleras dio a estos acontecimientos una emoción macabra. A veces, a los invitados se les permitía incluso verlo. Nietzsche murió en 1900. Haciendo caso omiso de sus últimos deseos, Elisabeth organizó un servicio fúnebre cristiano.
Elizabeth vivió hasta 1935, controlando sin piedad el archivo de la obra de su hermano. Logró un éxito considerable, sus escritos sobre su hermano le valieron un doctorado honoris causa y 4 nominaciones al Premio Nobel. Como nacionalista alemana comprometida, se preocupó mucho por promover su interpretación preferida de la obra de Nietzsche. Aunque el propio Nietzsche no había sido nacionalista, sus conceptos de la voluntad de poder y la bestia rubia fueron asimilados por los nacionalistas a medida que se acercaba la Primera Guerra Mundial. Más tarde, los nazis fueron aún más lejos al utilizar los textos de Nietzsche, de las ediciones editadas selectivamente por Elizabeth, para sus propios fines. Hitler visitó a Elizabeth en el archivo después de convertirse en canciller en 1933 y nuevamente en 1934, cuando encargó un monumento a Nietzsche a su arquitecto preferido, Albert Speer. Asistió al funeral de Elizabeth al año siguiente. En 1884, Nietzsche escribió a su hermana confiándole su miedo a lo que algún día pudieran hacer personas peligrosas en su nombre. Pero, escribió, eso era inevitable para cualquier gran maestro, podría terminar siendo una bendición para la humanidad o un desastre. Cautivado por los Wagner, Nietzsche escribió su primer libro en la idílica Lucerna. Nietzsche estaba encantado con este nombramiento, sobre todo porque Basilea estaba cerca de Lucerna, donde vivía Wagner. Una vez instalado, tomó el tren hasta el lago, se dirigió a la residencia de los Wagner y llamó a la puerta. La casa de Wagner en Lucerna, llamada Tripschen, era un paraíso para Nietzsche. La ornamentada villa se convirtió en un segundo hogar, con su propia habitación, a medida que florecía su amistad con Richard y su esposa, Cosima Wagner. El mensaje clave aquí es, cautivado por los Wagner, Nietzsche escribió su primer libro en la idílica Lucerna. El compositor era unos 30 años mayor que Nietzsche, pero se unieron al hablar de filosofía y música. La educación clásica de Nietzsche impresionó a Wagner, a quien le gustaba la tragedia griega pero no sabía leer el idioma. El joven Nietzsche quedó hechizado por el genio de su nuevo amigo, y fascinado por la poderosa personalidad de Cosima. Los tres se hicieron amigos inseparables, tan cercanos que una vez a Nietzsche se le encomendó la tarea de comprar nuevos calzoncillos de seda para el compositor. También hubo paseos espectaculares por las montañas circundantes, incluido el Monte Pilato, el legendario lugar del suicidio de Poncio Pilato tras la crucifixión de Cristo. Pero Wagner no fue el único pensador influyente con el que Nietzsche entabló amistad durante este tiempo. El excéntrico profesor Jacob Burckhardt se convirtió en un compañero de entrenamiento intelectual. Burckhardt era un revolucionario, pero detestaba el nacionalismo. A diferencia del belicoso Wagner, Burckhardt temía el inminente espectro de la guerra franco-prusiana de 1870. Nietzsche sirvió como auxiliar de ambulancia durante la guerra, y quedó consternado por la devastación que presenció. Pero solo fue cuestión de semanas antes de que su delicada salud le exigiera dejar este puesto. Regresó a Basilea oponiéndose firmemente al conflicto. Aunque Nietzsche y los Wagner no estaban de acuerdo en este tema, la amistad perduró por el momento. El primer libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música, es un testimonio. Nietzsche lo escribió como una especie de manifiesto a favor de Wagner. En él, afirma que los trágicos de la antigua Grecia son un noble precedente de la nueva forma de drama musical de Wagner, personificada por Tristán e Isolda y el ciclo El Anillo. El libro presenta el conflicto entre el ordenado y elegante Apolinio y el salvaje y extático Dionisíaco, una dualidad crucial para gran parte del pensamiento de Nietzsche. Tanto la música como la tragedia eran formas de arte dionisíacas, capaces de transportar el espíritu a un estado de felicidad. A los Wagner les encantó el libro de Nietzsche, pero su estancia en Lucerna había llegado a su fin. Llenos de buenos recuerdos, se mudaron a Bayreuth en 1872 para supervisar la producción del teatro de ópera donde se representaría El Anillo. Mientras tanto, Nietzsche volvió a enfermarse. Nietzsche tuvo problemas con su carrera, su salud y sus relaciones después del nacimiento de la tragedia. Tras el nacimiento de la tragedia, la estelar carrera académica de Nietzsche se desplomó rápidamente.
Extrañamente desfasado con los tiempos, el libro casi no atrajo la atención de los amigos y colegas académicos de Nietzsche. Su antiguo profesor, el profesor Ritschl, escribió una amable carta al autor, pero garabateó sentencias condenatorias en su copia personal. Burckhardt también fue educado, pero no le impresionó. Nietzsche también buscó críticas sobre una obra musical que había compuesto, pero incluso los Wagner se mantuvieron callados. El director Hans von Bülow finalmente le dio su opinión, pero fue cruel. ¿Todo esto es una broma horrible?, preguntó. En resumen, la estrella en ascenso de repente se encontró firmemente de nuevo en la Tierra. El mensaje clave aquí es: Nietzsche luchó con su carrera, su salud y sus relaciones después del nacimiento de la tragedia. La obra supuso un duro golpe para la reputación académica de Nietzsche, y solo 2 estudiantes se inscribieron en su curso de filología en Basilea después de su publicación. No es que Nietzsche fuera realmente filólogo, estaba mucho más interesado en la filosofía. Continuó escribiendo y se embarcó en una serie de lo que llamó meditaciones intempestivas, pero este libro también tuvo una fría acogida. El estrés resultó ser demasiado para su salud, que empeoró catastróficamente. Se volvió incapaz de tolerar la luz natural. Para cualquier viaje al exterior, llevaba gafas gruesas y pintadas y un parasol. Su hermana Elizabeth, todavía soltera, se convirtió en su cuidadora y, finalmente, se mudó con él para brindarle apoyo constante. Mientras tanto, su relación con los Wagner se estaba debilitando. Su primer viaje para visitarlos en Bayreuth fue incómodo. Más tarde, Wagner ofreció a Nietzsche algunos consejos paternalistas, sugiriendo que se casara, consejo muy mal recibido por el joven y frágil filósofo. Nietzsche, que alguna vez fue un niño prodigio, ahora se encontraba cerca de los 30 con una mala reputación académica, que seguía en declive. Siempre estaba consciente de la temprana muerte de su padre, y esperaba lo mismo para sí mismo. A partir de este punto bajo, surgieron algunos aspectos positivos. Una de sus meditaciones, Schopenhauer como educador, fue relativamente bien recibida, y encontró un entusiasta discípulo en el joven compositor Johann Heinrich Koselleck, quien se convirtió en su secretario. El controlador Nietzsche más tarde daría el extraño paso de cambiarle el nombre, lo llamó Peter Gast. También se hizo amigo de la anciana anarquista Maluida von Meysenbug, que se convirtió en una figura parecida a una madrina, y del filósofo Paul Rée, quien introdujo a Nietzsche en el racionalismo de Voltaire, e influyó en gran medida en su pensamiento. Rée también presentó a Nietzsche a una mujer joven, con consecuencias mucho mayores. Después de Humano, demasiado humano, Nietzsche pasó años deambulando por Europa. A pesar de las humillaciones recientes, Nietzsche trazó un nuevo y audaz rumbo intelectual en 1876. Humano, demasiado humano fue su primer libro escrito en estilo aforístico, conciso y epigramático. Se lo dedicó a Voltaire, a pesar de la desaprobación de Wagner. Nietzsche estaba labrando su propio camino, y quedó claro que su futuro no estaba en la filología. En 1879, renunció a Basilea, culpando a su mala salud. Si bien no es falso, estaba lejos de ser el panorama completo. La universidad le concedió una pensión para los 6 años siguientes, lo que le proporcionó cierta estabilidad financiera. Pero muy poco más se mantuvo estable en el estilo de vida que eligió adoptar. El mensaje clave aquí es: después de Human, All Too Human, Nietzsche pasó años deambulando por Europa. Human, All Too Human sostiene que no existe una verdad eterna, todo depende de las circunstancias. Es importante destacar que eso incluye la religión, que Nietzsche ataca con confianza. También advierte contra la fe ciega en la ciencia: debemos cuestionar la ciencia tan despiadadamente como la religión. Esta evolución intelectual agradó a Burckhardt y Rée, pero ofendió a muchos otros, incluida la hermana cristiana de Nietzsche. Richard Wagner se negó a leerlo, pero Cosima sí. Atribuyó sus defectos a la influencia perniciosa de Paul Rée, que era judío. Nietzsche llamó a este período su Wanderjahre, sus años de deambulación,
en los que exploró la Europa alpina desde una serie de centros turísticos. Deambuló sin hogar permanente ni nacionalidad, y renunció a su ciudadanía cuando se mudó a Suiza. Escribió Die Break, describiéndose a sí mismo como un aeronauta del espíritu, que sobrevolaba a los demás en los Alpes. Le gustaban especialmente los veranos frescos de Sils Maria, un pueblo cerca de St. Moritz. Sin embargo, su salud, especialmente sus ojos, seguía siendo mala. Ree escribió en 1882, implorándole que fuera a Roma y conociera a la joven Lou Salomé, una joven muy inteligente y encantadora y futura pionera del psicoanálisis. Nietzsche aceptó. Pero este no era un emparejamiento ordinario. El deseo de Lou era vivir con Ree y Nietzsche, en un apasionado pero platónico homenaje a con acento grave Trois. Cautivados, los dos hombres estuvieron de acuerdo. Pero esta llamada Santísima Trinidad estaba lejos de ser armoniosa, ya que los dos hombres competían constantemente por la atención de Lou. En una ocasión, en mayo, Nietzsche y Lou escaparon de Ree para escalar el temible Monte Sacro. Muy por encima de los lagos italianos, discutían sobre filosofía con una intensidad poco común, y él le reveló sus pensamientos más profundos. Calificó esto como una de las mejores experiencias de su vida. La filosofía cada vez más segura de Nietzsche estaba desfasada con su caótica vida privada. El mismo año en que Nietzsche se vio envuelto entre Ree y Salomé, 1882, escribió las infames palabras: «Dios ha muerto». Aparecen por primera vez en su libro The Gay Science. Nietzsche cuenta la historia de un loco que corre por un mercado gritando: «Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y lo hemos matado». Pero la pregunta central del libro es: ¿qué debemos hacer ahora? A Nietzsche le intrigaba el vacío moral que podría surgir cuando el antiguo dominio del dogma cristiano pareciera estar a punto de extinguirse. ¿Qué le espera a la humanidad sin una fuerza moral que la guíe? Observó que el futuro podría significar una tragedia. Mientras tanto, el propio futuro de Nietzsche estaba ligado precariamente a su curiosa relación con Lou Salomé y Paul Ree. El mensaje clave aquí es: la filosofía de Nietzsche, cada vez más segura de sí misma, no estaba en sintonía con su caótica vida privada. A pesar de la ruptura de Nietzsche con Wagner, el estreno de Parsifal en Bayreuth en 1882 fue un acontecimiento cultural tan importante que forzó su reconocimiento. Fue la primera obra nueva de Wagner desde el ciclo Ring. Sin embargo, la profunda influencia cristiana de Parsifal confirmó la sorprendente disonancia que se había desarrollado entre las filosofías de Nietzsche y Wagner. Más personalmente, Nietzsche no fue invitado por el compositor y, por lo tanto, se negó a asistir. Pero aprovechó la oportunidad para lo que consideró una ingeniosa estratagema. Decidió enviar a Lou al estreno junto con su hermana, Elizabeth, para reforzar su vínculo familiar con Lou y excluir a la celosa Ree. El viaje fue desastroso. Lou se deleitaba con la atmósfera aristocrática, y su comportamiento coqueto sorprendió a Elizabeth. Mientras tanto, Elizabeth tuvo que lidiar con chismes maliciosos sobre su hermano. Esto incluyó la noticia de que 5 años antes, Wagner había escrito al médico de Nietzsche sobre sus sospechas de que el filósofo se estaba masturbando, lo que en ese momento se creía que causaba ceguera. Junto con una escandalosa imagen de Lou blandiendo un látigo contra Nietzsche y Ree, todo esto se convirtió en el tema de conversación del festival. Elizabeth se fue temprano, pero las dos habían acordado unirse a Nietzsche después del festival en un centro turístico cercano. Esta también resultó ser una fiesta particularmente incómoda. Con la malhumorada Elizabeth en casa, Nietzsche y Lou dieron largos paseos por el bosque, durante los cuales el filósofo discutió sus ideas con vehemente intensidad. Resultó ser demasiado para Lou. Ella y Ree huyeron juntas poco después. Nietzsche estaba devastado. Pero, habiendo declarado la muerte de Dios, estaba repleto de ideas para escribir. Nietzsche escribió el extasiado Así habló Zaratustra en un momento de gran tormento. Tras la partida de Lou, la salud de Nietzsche se vio gravemente afectada durante el invierno de 1882-83.
Su elección del medicamento no ayudó, comenzó a tomar opio, lo que confirmó en una serie de alarmantes cartas enviadas desde su hogar temporal en Rapallo, una ciudad costera cerca de Génova. Sin embargo, el día de Navidad, comenzó a escribir lo que se convertiría en una de sus obras más notables e influyentes, la novela filosófica Así habló Zaratustra. Pero a pesar de toda su charla rapsódica sobre un superhombre, el propio Nietzsche estaba más enfermizo y frágil que nunca. El mensaje clave aquí es: Nietzsche escribió el extasiado Así habló Zaratustra en un momento de gran tormento. Nietzsche publicó Así habló Zaratustra en 4 libros, pero el primero fue el más influyente. En él, Zaratustra, un antiguo profeta persa, desciende de una montaña tras 10 años de soledad. Predica: el ser humano es algo que hay que superar. El superhombre debe emerger en su lugar. Nietzsche no llega a definir exactamente lo que quiere decir con superhombre, pero describe a un líder fuerte que puede resolver la crisis moral que azota a la humanidad desde la muerte de Dios. Para el superhombre, la muerte de Dios es liberadora, no una excusa para el nihilismo. Nietzsche estaba en Génova para enviar el manuscrito a su editor cuando se enteró de que Wagner había muerto el día anterior. Consideró que esto era un presagio. El segundo libro de Zaratustra revela la profunda herida de Nietzsche por la traición de Lou y Re, las tarántulas representadas en su texto poco velado. Nietzsche se dio cuenta con sorpresa de lo autobiográfico que era. El tercer libro termina con una parodia de El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en la que declara que no ama a ninguna mujer excepto a la eternidad. En el cuarto libro, Zaratustra acoge a una variedad de figuras influyentes en su cueva, como el Papa, Schopenhauer, Wagner y el propio Nietzsche. La madre de Nietzsche consideraba que sus libros eran blasfemos, pero había un tema más apremiante que causaba el caos familiar. Para alarma tanto de Nietzsche como de su madre, la hermana Elizabeth se comprometió con el nacionalista alemán Bernhard Forster, un firme partidario de la fundación de un nuevo asentamiento alemán en Paraguay, libre de la influencia judía. Nietzsche no apoyó este movimiento. Mientras tanto, su salud seguía empeorando abruptamente. Una conocida fue a visitarlo en 1884 y lo encontró delirante y angustiado, sospechaba que consumía opio o hachís. Le preguntó si pensaba que se estaba volviendo loco como su padre. Estaba aterrorizada. A pesar de sus finanzas, salud y reputación, Nietzsche siguió escribiendo sus libros incendiarios. Si bien la tercera parte de Zaratustra fue el 11º libro publicado por Nietzsche, ninguna de sus obras se vendió bien, ni siquiera 100 copias en la mayoría de los casos. Como era de esperar, su editor Schmeitner retiró su apoyo. Aunque se alegró de romper los lazos con Schmeitner, un antisemita, esto siguió siendo un duro golpe para Nietzsche. Otra preocupación era su pensión de Basilea. A punto de caducar en 1885, la universidad tuvo la amabilidad de renovarlo por un año más. Aún así, a Nietzsche se le estaba acabando el dinero. Sin embargo, siguió dedicando sus limitados recursos a sus libros, y ahora paga para autopublicarse. El mensaje clave aquí es: a pesar de sus finanzas, salud y reputación, Nietzsche siguió escribiendo sus libros incendiarios. El inestable y casi ciego filósofo continuó su gira por Europa, pasando los meses de verano en los Alpes y los inviernos en la costa. Era un huésped manso y cortés en los hoteles baratos que frecuentaba. Mantuvo dietas peculiares con la vana esperanza de poder curar sus interminables episodios de enfermedades paralizantes. Sin embargo, logró producir 2 nuevas y estridentes obras, Más allá del bien y del mal y sobre la genealogía de la moralidad. Como sugiere el provocador título del primer libro, Nietzsche animó a los lectores a dejar de pensar en el bien y el mal como algo absoluto. Más bien, son meras convenciones, un producto tanto de la difunta fe cristiana como de una tradición filosófica que se remonta a Platón. En cambio, debemos adoptar la moralidad del superhombre, un espíritu libre impulsado por lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder, es decir, alguien dispuesto a vivir con valentía, cuestionando todas las creencias con un ¿qué pasaría si?
Sobre la genealogía de la moralidad amplía este argumento y menciona brevemente un nuevo concepto, la bestia rubia. Esta frase se considera a menudo un vínculo entre Nietzsche y la política aria de Hitler. Pero Nietzsche afirma que esta fuerza acechante y sedienta de poder es, de hecho, común a todas las razas, no solo a los alemanes. La audacia de los textos de Nietzsche finalmente despertó interés y, a diferencia de la mayoría de sus libros, más allá del bien y del mal recibió críticas. El crítico, sin embargo, lo describió como peligroso. Mientras tanto, su hermana y su nuevo esposo estaban progresando por su cuenta, de una manera más notoria. Establecieron Nueva Germania en Paraguay, pensada como un nuevo y glorioso hogar para la patria. Solo habían convencido a 14 familias de que los acompañaran, y el desacertado proyecto se derrumbó rápidamente. Pero Elizabeth se deleitó con su condición de reina, y mantuvo un sólido flujo de propaganda en la prensa alemana. Nietzsche finalmente comenzó a recibir una atención crítica, pero algo andaba mal. La carrera de Nietzsche recibió un impulso inusual en 1887. Envió copias de sus libros a Georg Brandes en Dinamarca, uno de los críticos literarios más reconocidos de la época. Brandes quedó impresionado por lo que leyó, y escribió a Nietzsche elogiando su radicalismo aristocrático, una frase que Nietzsche adoraba. A pesar de haber recibido una carta excoriante de su hermana Elizabeth en Paraguay, Brandes era judío, Nietzsche sabía que estaba en camino de lograr un verdadero reconocimiento. Animado por ello, siguió escribiendo. Pero todo estaba lejos de estar bien. Su viejo amigo Erwin Rohde fue de los primeros en sospechar que había algo perniciosamente malo en Nietzsche, más allá de sus problemas de salud habituales. Su comportamiento de repente se tornaba extraño o incluso extraño, observó Rohde, y su retórica era inquietante. Nietzsche proclamó su gran destino como el heraldo de una nueva era filosófica. Parecía delirar, y Rohde rompió los lazos. El mensaje clave aquí es, Nietzsche finalmente comenzó a recibir atención crítica, pero algo andaba mal. En 1888, Nietzsche descubrió Turín. Era una ciudad que le sentaba bien como radical aristocrático, y la añadió a su agenda anual, junto con Niza y Sils Maria. En Turín, volvió a retomar su obsesión con Richard Wagner, ahora una figura odiada. Escribió la condenatoria El caso de Wagner, seguida de El crepúsculo de los ídolos, una referencia a Crepúsculo de los dioses, la cuarta parte del ciclo El anillo de Wagner. Subtitulado como Filosofar con un martillo, este libro renovó el ataque del autor contra la filosofía y la religión. Su siguiente obra, El Anticristo, abordó temas conocidos, aunque su sección final dio una nota nueva e inquietante. Abogó por la guerra contra el cristianismo y pidió el arresto de los sacerdotes. Firmó el libro El Anticristo. Es difícil determinar si Nietzsche hablaba en serio o satírico o, tal vez, simplemente manifestaba una psicosis. Convencido cada vez más de su propia importancia, confirmada al parecer por los elogios de Brandes, comenzó a trabajar en su autobiografía. Lo tituló Ecce Homo, las palabras pronunciadas por Poncio Pilato cuando presentó a Cristo para la crucifixión. Nietzsche se comparó con frecuencia con Cristo en sus páginas, cuyos 2 primeros capítulos se titularon ¿Por qué soy tan sabio y por qué soy tan inteligente? Conozco mi destino, escribió. Predijo que algún día se le asociaría a algo espantoso, porque no soy un hombre, soy dinamita. El delirante Nietzsche cayó en la locura. Para la Navidad de 1888, Nietzsche había escrito otro libro breve, Nietzsche contra Wagner, y había leído toda su obra publicada hasta la fecha. Se dio cuenta de que todo era magnífico. Fue un escritor poderoso y visionario, en particular Ecce Homo. No hay paralelo ni siquiera en la naturaleza misma, escribió. En este estado de éxtasis, escribió una serie de extrañas cartas navideñas, exagerando enormemente su estatus. Firmó una desconcertante carta al dramaturgo August Strindberg como Nietzsche César y a otros como el crucificado. Una carta a Cosima Wagner decía simplemente, Ariadna, te quiero.
Dioniso. Una carta dirigida a Burckhardt preocupó sobremanera al amable profesor. Se lo llevó al amigo de Nietzsche, Overbeck, y ambos estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo. El mensaje clave aquí es: el delirante Nietzsche cayó en la locura. Los delirios de Nietzsche habían ido surgiendo gradualmente, pero hubo un momento crítico para su salud mental en enero de 1889. Se echó a llorar en una calle de Turín al ver cómo golpeaban a un caballo. Su arrendador llegó al lugar y lo acompañó de regreso a su casa. Nietzsche pasó varios días en su habitación, cantando a rabiar y deambulando desnudo, antes de que llegara Overbeck. Haciendo bromas de sus delirios, Overbeck convenció a Nietzsche de que lo acompañara a una clínica en Basilea. Su comportamiento allí era errático, a veces agresivo, a veces tranquilo. Parecía creer que podía controlar el clima. La sífilis a menudo se consideraba la causa de su deterioro mental, pero las pruebas realizadas en ese momento no fueron concluyentes. En marzo de 1890, abandonó el asilo bajo la custodia de su madre. Pronto se mudaron a la casa familiar en Naumburg. Permaneció allí durante varios años, experimentando rabietas delirantes y siendo totalmente dependiente de su madre. En 1893, su hermana Elizabeth regresó. Su esposo se suicidó en 1889 en medio del fracaso de su empresa en Paraguay, y 3 años después el experimento terminó. Percibió mayores oportunidades en Alemania, donde la locura de su hermano y el interés del público por su obra filosófica aumentaban de la mano. Trabajó rápidamente para establecer lo que llamó el archivo de Nietzsche, y comenzó a cultivar la creciente leyenda de su hermano. Cuando su madre murió en 1897, Elizabeth vendió la casa familiar en Naumburgo y se mudó a Weimar, la famosa ciudad cultural de Goethe y Schiller. Compró una gran propiedad con la ayuda de Meta von Salis-Marschlins, una amiga preocupada de Nietzsche, con espacio para mantener a su hermano, ahora demente, fuera de la vista en el piso de arriba.